exterminar a todo el pueblo y pues estaba planeando precisamente ahorcar a Mardoqueo y mandó a hacer una horca. Para ello, precisamente, ¿qué pasa? Entonces vemos en la Dabar Kodesh que el rey estaba sin poder dormir. No sabía, tenía mucho insomnio y pues llega el momento en que pide lo que viene a hacer a su criado, ¿verdad? Que le trajeren lo que son las crónicas del reino y en esa lectura el poder conciliar el sueño. Pero vemos nosotros que él se dio cuenta de que Mardoqueo había hecho un acto importante en el cual él pudo salvar la vida de lo que es el rey. Y de esta manera el rey se preguntó si se le había dado algo en honor, en dignidad a Mardoqueo. Y pues el criado le dice que no se le dio nada. Entonces, en ese momento, él está preguntándose qué podría darle a Mardoqueo, y es cuando llega Amán. Recordamos que Amán viene de Amalek o Amelec, ¿verdad? Que son los amalecitas. Son aquellos que llegan con los débiles, con aquellos que van hasta atrás. Y de esta manera quitan la vida a los que van en el camino. Entonces, por ello precisamente, el Eterno había mandado que el rey Saúl aniquilara a todo Amalec, pero el rey Saúl no obedeció. Se reservó a lo que era el rey de Amalec y de esta manera, por ello, se le quitó su reinado. Desde ese momento el Eterno decidió que el rey Saúl ya no tuviera el reinado. ¿Por qué? Porque desobedeció una orden que el Eterno le había dado y de esta manera nos muestra a nosotros cómo nosotros tenemos que obedecer al Eterno, porque nosotros hemos ido a ser reyes, llamado a ser reyes, ¿verdad? Para poder tener una potestad sobre nuestra tierra. Pero si nosotros no obedecemos al Eterno, entonces nuestro reinado se puede quitar. Entonces, por eso, esta historia nos muestra mucho de las consecuencias por qué el Eterno quería que el rey Saúl terminara con la vida del rey Amalec, pero no lo hizo. Estas fueron las consecuencias de los actos del rey Saúl. Y ahora precisamente en este insomnio que tiene el rey, cuando él está pensando qué hacer con Mardoqueo para premiarlo, al momento que llega Amán, entonces pues Amán estaba ya preparado para decirle al rey que era necesario matar directamente ya a Mardoqueo. Pero vemos que el rey le pregunta qué se tiene que hacer a aquel a quien el rey quiere honrar. Y entonces dice Amán, pues vestirlo con ropas que el mismo rey usa, cabalgar el caballo que el mismo rey ha cabalgado, y que alguien diga directamente delante, así es como se debe honrar al hombre que el rey quiere honrar. Vemos que Amán creía que el rey quería honrarlo a él, ¿verdad? Pero definitivamente se equivocó. Entonces también la Dabar nos insta a que nosotros seamos humildes y que podamos, antes de buscar un lugar especial, que podamos sentarnos en un lugar que no sea muy especial y que si es digno para alguien que nosotros tomemos un lugar diferente, nos lo dé. En este caso, Amán, por supuesto, era un hombre bastante ególatra y de esta manera, pues,
perdió eso. Vemos entonces cómo Amán tuvo que llevar precisamente a lo que es Mardoqueo por toda la ciudad, a su enemigo, que él lo veía así, honrándolo. Y vemos también algo muy importante aquí. Por ejemplo, en lo que es la honra que pidió Amán, dice que ese hombre vista la vestidura que viste el rey. Entonces, aquí nosotros podemos ver que Yeshua, que es el rey de reyes, nos viste a nosotros también con su vestidura, porque él también usaba un talit, él también obedecía y usaba un talit así como nosotros. Él era vestido de dignidad, con la dignidad del Eterno, y con esa misma dignidad que es ya Yeshua HaMashiach, nos viste a nosotros, nos permite ser cubiertos con vestidura de lino fino, para poder representar precisamente a lo que son los reyes, los sacerdotes y los profetas. Entonces, qué importante es recordar esto. Ahora bien, una vez que nosotros vemos que Mardoqueo es honrado, ¿verdad? Entonces también nosotros podemos ver que Amán se siente tan mal, tan avergonzado. Entonces llega con su esposa y con sus amigos y les cuenta su desdicha que acababa de pasar. Y a mí me llamó mucho la atención la declaración que le hicieron a él. Vamos a leerla. Dice: si Mardoqueo, ante el que has comenzado a declinar, pertenece al linaje de los judíos, no podrás vencerle, sino que sin remedio caerás ante él. Entonces aquí nosotros vemos algo, wow. Si Mardoqueo pertenece al linaje de los judíos, ¿qué significa ser judío? Judío viene precisamente de la palabra Judá, que significa alabanza. Entonces, cuando nosotros vemos que está diciendo si pertenece al linaje de los judíos, entonces si pertenecemos nosotros al linaje de aquellos hombres que alaban al Eterno, que son llamados judíos, no por nombre, no por herencia sanguínea, sino por el deseo de poder alabarle al Eterno con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y de esta manera nosotros tenemos esa oportunidad de poder hacer ese honor a nuestro Elohim, ya que nosotros hemos sido llamados o hechos con el propósito precisamente de honrarle a él. Entonces, los judíos, dice, no podrás vencerle. Aquí ya había un antecedente, había historia de grandes proezas que el Eterno había hecho ya con su pueblo. Entonces, de esta manera, una vez que están todas esas maravillas, esas historias de prodigios del pueblo judío, ¿verdad? Tras la obediencia a su Elohim, eran muchas, ya muchos pueblos los conocían. Y aquí vemos que en esta reflexión se dice esto: si ese hombre pertenece al linaje judío, entonces, pues no, dice la palabra, dice, caerás ante él sin remedio. A mí me encantó leer esto porque esos son los gigantes que tenemos delante de nosotros. De pronto esos gigantes que tienen muchas formas monstruosas se levantan delante de nosotros y de pronto nos asustan y nos hacen temer. Pero dice el Eterno, lo bajad, no temas,
Israel, porque yo estoy contigo, porque tú eres mío, tú eres pertenencia mía, tú eres Judá, tú eres un hombre que alaba mi nombre, mi ser. Entonces, por ello, es muy importante recordar nosotros de quién somos, pertenencia. Si nosotros pertenecemos al linaje de los judíos, pero no al linaje sanguíneo, sino al linaje de que desciende precisamente del padre de la fe, de Abraham, ¿verdad? Porque a través de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones, dijo Adonai, Abraham. Y nosotros lo creemos. Entonces, viendo esto precisamente, vemos que él fue a lo que viene a ser la comida que la reina Esther había invitado en la parashot de la semana pasada. Vimos cómo la reina Esther sabía que estaba en juego su vida, ¿verdad? Para poder presentarse delante del rey, porque no había sido llamada. Y nadie puede presentarse delante del rey y continuar con vida delante del rey Asuero. Entonces, en el momento en que ocurre esta situación, vemos que la reina Esther le pide al rey una comida con Amán y su esposo, el rey. Van a la primera comida, pregunta al rey, ¿qué es lo que la reina desea? Si deseara la mitad del reino, se lo daría. Entonces vuelve otra vez a pedir una segunda comida Esther, y en esta segunda comida que Esther solicita es cuando regresa Amán ya después de que había hecho el asta para poder ahorcar a su enemigo Mardoqueo. Y entonces vemos también que una vez que ya pues comieron, vuelve otra vez a insistir el rey. ¿Qué es lo que quieres, Esther, que te haga? Y en ese momento la reina Esther contesta, quisiera que se me permita conservar mi vida y la de mi pueblo. Y se sorprende el rey tanto porque nunca se imaginó que su esposa y reina pudiera pedir algo así. Se sorprende tanto y pregunta, ¿por qué me dices esto? Y totalmente extrañado el rey, pues dice la reina, es Amán. Amán es aquel que quiere exterminar a mi pueblo y a mí. ¿Pero por qué? Porque yo soy judía. Entonces, en ese momento, nosotros podemos ver que Amán se queda aterrorizado porque sabía que se le venía lo peor. Y de esta manera trataba de que la reina Esther tuviera compasión ante él, misericordia, pero por supuesto la reina Esther no lo hizo. Y entonces es cuando llega el rey Asuero y ordena, ¿verdad? Se molesta porque está muy cerca de su esposa y en ese momento ordena que lo cubran, que lo sostengan, que lo detengan, le cubren lo que es el rostro y entonces en ese momento uno de los siervos dice, Amán tiene esta asta de 50 metros para ahorcar a Mardoqueo. Y entonces dice el rey, ahórquenlo allí. Y le quita el anillo real, con el cual él había autorizado la matanza del pueblo de Israel. Entonces el rey se da cuenta a quién le estaba dando la autoridad. A una persona que estaba ocultando cosas, que cambiaba las cosas, la forma de decir las cosas, porque sabemos que Amán le dijo una verdad a medias al rey. Nunca le dijo cómo estaban las cosas.
él lo manipuló para que el rey pudiera acceder. Y el rey, pues lamentablemente, confió. Y aquí también vemos algo muy importante. El rey le preguntaba a la reina Esther, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres, reina? A veces el Eterno nos pregunta a nosotros lo mismo. ¿Qué quieres que te haga? Y te lo va a preguntar. Si no es que ya te lo ha preguntado en algún momento, porque Él sí lo hace a su pueblo. Nos pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y te dice, por tu nombre. En ese momento nosotros podremos decir, pues, quiero... aquí hay un ejemplo. Yeshua, cuando estaba entre tantos enfermos, se encontraba con de repente algún ciego o enfermos y les decía, ¿qué quieres que te haga? Y alguien podría haber dicho, bueno, pues una limosna. Pero aquellos que creían en él decían, quiero ser sano. Entonces nosotros también el Eterno, sabiendo, como veíamos, que el rey Asuero representa o es una sombra de Adonai, también nosotros podemos recordar que cuando el Eterno nos habla a nosotros, poderle decir realmente lo que queremos, lo que realmente va a cambiar nuestra vida, va a transformarla. Entonces en ese momento, el Eterno que ve el corazón sincero, Él no lo dará. Entonces, continuando con esta situación, vemos nosotros cómo el Eterno cambió la suerte, cambió la pur. La suerte, Adonai se mueve en el seno de la suerte. Y Él acomoda las cosas, pone en orden todo. Y nada se le escapa, porque Él es el guardián, Él es el shomer de Israel. Entonces nada se le escapa. De repente podemos pensar que hay algo y una situación, ¿y qué está haciendo el Eterno? ¿O por qué el Eterno no hace cierta cosa? Pero nosotros vemos, ¿verdad?, que Adonai no se duerme ni dormirá. Ni en ningún instante el Eterno duerme. El Eterno espera a que nosotros reflexionemos y realmente le busquemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, así como Esther o Hadassah lo hizo, así como Mardoqueo también lo hizo, que estuvieron en Téfila, pidiéndole al Eterno que les permitiese conservar su vida, cuando estaban amenazados para poderla perder, ellos y todo el pueblo, exterminado. Entonces, tomando en cuenta esto, nosotros podemos ver, ¿verdad?, que ese ayuno, además que hicieron Esther, Mardoqueo y todo el pueblo, porque dijo que hasta los animales hicieran ayuno, funcionó. No porque el Eterno, comentábamos la semana pasada, no porque el Eterno quiera que obras de ese tipo, porque en aquel tiempo todavía el ayuno era acepto al Eterno, porque se hacía de una manera correcta. Con el tiempo, con el paso de los años, se fue degradando el concepto y ya se buscaba el ayuno, pero para cuestiones personales. Y precisamente por eso Adonai ya decía, estoy harto de sus sacrificios, estoy harto de sus ayunos. Qué fuerte que el Eterno nos diga así, ¿verdad? Qué fuerte que Adonai nos diga, estoy harto. Pero es cierto, porque Él prefiere misericordia antes que sacrificio, que podamos tener compasión los unos a los otros. Entonces, de esta manera, nosotros vemos que ellos, Esther, Mardoqueo y el pueblo, lo hicieron con todo su corazón, buscando al Eterno, pidiéndole piedad,
misericordia que les permitiese conservar la vida. Y por ello, precisamente, por eso hasta el día de hoy continúa el pueblo de Israel. Si no, ya no existiría. Entonces fue una forma en la que el Eterno salvó al pueblo, una de tantas formas, ¿verdad? Porque el Eterno nos ha salvado muchas veces. En la antigüedad y a nosotros mismos nos ha salvado de muchos momentos difíciles. Entonces ellos necesitaron lo que viene a ser tanto la obediencia como la valentía. Porque la valentía nos viene dice el Eterno, esfuérzate y sé valiente, se lo dijo a Josué. Entonces, cuando las cosas no parecen tan claras, cuando las cosas parecen oscuras o lejanas, increíbles, podemos nosotros a lo mejor debilitarnos en nuestra emuná. Y también al momento que nosotros nos debilitamos en la emuná, los gigantes crecen más, se vuelven más fuertes y se vuelven más monstruosos. Nos asustan más. Pero en la medida que nosotros estamos con el Eterno en oración, en una relación, buscando su rostro, en lectura de su palabra, meditando en su palabra, ¿verdad? En esa medida nosotros vamos teniendo una relación que nos ayuda precisamente a que cuando llegan los problemas, las dificultades, los vamos a poder vencer en el nombre de Yahweh, así como lo hicieron nuestros hermanos, que vencieron esa calamidad tan grande que se venía encima. Entonces por ello Baruch Hashem, porque Él les permitió la victoria, cambió totalmente la suerte. Aquel que levantó un asta para ahorcar a un enemigo judío fue ahorcado en esa asta. Entonces, Baruch Hashem, bendito Adonai, porque Él nos permite ser parte del linaje judío, de aquellos hombres que son alabanza. Baruch Hashem, por eso. Ahora, continuando con lo que es la lectura, las parashot de Hechos, ¿verdad? Veíamos la semana pasada cómo a Esteban lo apedrearon. ¿Y lo apedrearon por qué? Porque no resistían la sabiduría de Esteban. Pero veíamos nosotros que eran parte de los mismos hermanos los que lo habían apedreado. Caray, ¿cómo es esto? Bueno, veíamos que en la fiesta de Pentecostés, o que es Shavuot, ¿verdad? Pues se habían convertido muchos que inclusive eran de otras ciudades, de otras lenguas, ¿verdad? Y se asombraban. ¿Cómo es posible que estas personas estén hablando nuestro idioma? Decían ellos. Creían que estaban borrachos inclusive porque no lo entendían. Pero Kefa dice, es que no están borrachos. Son las lenguas que provienen del Espíritu de Santidad, del Ruach HaKodesh. Él lo dice así, de esta manera. Entonces, veíamos nosotros que algunos hermanos eran unos libertos, otros de Alejandrina y otros helenistas, ¿verdad? Ellos eran parte de aquellos que se habían convertido. Y estos precisamente, algunos de estos empezaron a disputar con Esteban. Y de esta manera, pues él hablaba con sabiduría, hicieron lo que viene a ser, lo llevaron hasta el Sanedrín, delante del sumo sacerdote, y de esta manera él empezó a hablar, a predicar la palabra. Y ellos, escuchando, llegó el momento en que no resistían la sabiduría. Veíamos que él hacía prodigios, en señales y prodigios. Entonces aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? Qué importante considerar esto.
El Eterno nos ha llamado a nosotros y nos dice que su pueblo, los que son su pueblo, son piedras vivas, ¿verdad? Y vemos nosotros también que en un pasaje del Adabar, cuando se inicia lo que es el Shabbat en el desierto, salió un hombre a buscar leña. Y entonces a este hombre, ¿qué pasó? Que pues lo reprendieron y pues lo mataron a pedradas. ¿Por qué lo mataron a pedradas? ¿Por qué? Porque fue a trabajar en Shabbat. Entonces nosotros podemos decir, ay, o sea, qué fuerte es esto. No es cualquier cosa. Pero vemos nosotros que en algunas ocasiones fue permitido que se apedreara para poder dar una enseñanza de una manera muy... Las cosas que son determinantes para el Eterno nos lo ha mostrado de esa manera. Entonces, ahí veíamos qué importante era no trabajar en Shabbat. ¿Por qué? Porque el día de Shabbat no es nuestro, es de Yahweh. Nosotros tenemos 6 días para trabajar. Hay, por supuesto, excepciones que el Eterno conoce. Y si nosotros tenemos la oportunidad de guardar el Shabbat y no lo hacemos por irnos a trabajar, es muy diferente a que nosotros tengamos un trabajo en el cual nos piden que trabajemos en Shabbat. Es muy diferente. El Eterno conoce el corazón y Él sabe, ¿verdad? Pero en este caso, en ese tiempo, se tuvo que hacer de esa manera, a través de pedradas, matar a este hombre. Y entonces aquí nosotros podemos ver que cuando se lanzan las piedras, cuando hemos escuchado o leído en la escritura que se hieren con las piedras, ¿se acuerdan? Se hieren con las piedras o se mata a pedradas. Bueno, en este caso, nosotros mismos como hermanos somos piedras. Entonces nosotros tenemos que cuidar que a lo mejor nosotros, sin darnos cuenta, pudiéramos estar matando a un hermano a pedradas. Porque si nosotros somos piedra, lo que le hagamos a él es como una pedrada que le estamos hiriendo. Así como a Esteban lo mataron a pedradas. Eso es algo muy fuerte. Después de que viene Mashiach, vemos que ya él cambia lo que viene a ser. Ahorita, pues, en esta actualidad, por supuesto que no se apedrea a las personas, ¿verdad? Habrá quizás a lo mejor algún lugar por allí, pero según la Dabar, pues, Yeshua vino a cambiar. No quiere decir que haya abolido la ley de ninguna manera. Él vino a cumplir la ley. Pero también Él nos dijo a nosotros: amarás a Adonai sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y en ese mandamiento se cumplen todos los mandamientos. Entonces va más allá. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de cuidar nuestras palabras, nuestras acciones, para no herir a hermanos, ¿verdad? Que a lo mejor puede ser que no lo hagamos con intención, pero puede ser que lo hagamos sin darnos cuenta. Entonces hay que tener nada más cuidado en esto. Después de que ocurre esta situación, también vemos que Saulo de Tarso, el mejor conocido como Rab Shaul, ¿verdad?, iba en camino a Damasco. Él respiraba amenazas contra los discípulos del camino. Entonces, él va con los sacerdotes y pide cartas, ¿verdad?, para que pudiera ser autorizado a traerse tanto a los hombres como a las mujeres, a los niños, atados a Jerusalén. ¿Para qué? Para quitarles la libertad. Él iba preparado a Damasco junto con su ejército
aquellos hombres que ya se le habían otorgado para poder llevar a cabo esta misión. Y de esta manera, yendo en camino a lo que es, ¿cómo se dice? Perdón, Slija. A lo que viene a ser, si el camino, yendo al camino de Tarso, entonces es cuando se da cuenta él que de pronto pasa que llega una luz muy fuerte y él se inclina en la tierra y vemos nosotros que él veía una luz muy resplandeciente y esa luz le quitó la vista. Entonces aquellos hombres que venían con él escuchaban la voz, pero no veían la luz. Nos dice la palabra que no a todos se les muestra lo que es Yeshua, porque dice, para que no vean y sean sanados por mí. Entonces, cuando nosotros podemos ver que Rab Shaul, desde el momento en que se le permitió ver la luz, que Yeshua es la luz del mundo, ¿verdad? En ese momento él queda totalmente ciego y fue elegido. ¿Fue elegido para qué? Para ser sanado. Porque sus hombres no escucharon, no vieron la luz, solamente escucharon la voz, pero no la vieron la luz. Entonces, esto nos lo dice Mateo 13:15 y Juan 12:40 nos habla acerca de esto, de que nosotros estamos en lo que viene a ser pasando por un privilegio al poder ser tomados y poder ver, porque a Saulo de Tarso se le cayeron escamas de los ojos. ¿Y qué son escamas? Las escamas es piel muerta. Entonces, él no veía, él no se daba cuenta que estaba persiguiendo a Yeshua HaMashiach. Él no se daba cuenta de eso. Por ello la voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Entonces él se da cuenta, en ese momento se da cuenta de que realmente Yeshua HaMashiach era el Mesías prometido. Y que aquellos hombres a los que él estaba dañando de una manera feroz, pues eran el mismo cuerpo, era mismo Yeshua. Por eso también nosotros podemos recordar, estamos a punto de celebrar la fiesta de Yom Teruah. Y sabemos nosotros que en esa fiesta de Yom Teruah, Mashiach se va a manifestar. Mashiach se va a manifestar en sus testigos. Por eso es muy importante que nosotros seamos testigos, ¿verdad? Testigos, porque Él se va a manifestar en la densa nube. Y la nube es su Keila. Donde quiera que se encuentre el cuerpo de Mashiach, allí Él se va a manifestar en sus testigos. Aquellos hombres que tengan la experiencia de vida. No solamente que le conozcan, no solamente que sepan, porque podemos tener mucho conocimiento, pero de nada nos vale si no actuamos, si no nos transformamos en las personas que el Eterno quiere que seamos. Entonces aquí nosotros vemos, ¿verdad? Que Yeshua le dice, ¿por qué me persigues? Y esto hace que Saulo de Tarso reaccione y se dé cuenta de lo errado que estaba.
Entonces él estaba dañando. Así también cuando Mashiach se manifieste, también dice la Dabar que verán a los que traspasaron, a los que lo traspasaron, a los que lo dañaron, lo injuriaron. Entonces nosotros, hablando como estábamos hace un momento, por eso tenemos que tener cuidado con los hermanos de la Keila, para no decir algo que no sea apropiado, ¿verdad? Y estemos dañando nosotros al cuerpo de Mashiach. Entonces, bien, vamos a continuar. Vemos entonces en el relato que le dice Mashiach a Saulo, levántate y entra a Damasco. Y lo llevaron de la mano. Saulo tenía los ojos abiertos, pero no veía nada. Estaba totalmente dependiendo de una persona que lo estaba llevando de la mano. Y llegaron precisamente, él haciendo tefila, ¿verdad? En ese momento, pues ve como un hombre llamado Ananías viene y le sana. Y es en ese momento él ve, vuelve a él al instante la vista. Entonces, pero para esto, Ananías en su casa, el Eterno le habla y le dice, ve a la calle recta y busca a este hombre, Saulo de Tarso. Y cuando escucha Ananías el nombre, dice, Señor, este hombre tengo entendido que pues mata a tus santos. Pero le dice el Ruach, porque era el espíritu de santidad, le dice que pues él va a hacer que Saulo de Tarso, ¿verdad?, pueda actuar conforme a su voluntad. Y Ananías obedece. Aquí nosotros vemos también la valentía nuevamente de Ananías. Él podía haber dudado y dicho, bueno, mejor no, porque este hombre me va a matar. Pero él obedeció. Hizo a un lado su temor y obedeció al Eterno, obedeció al Ruach HaKodesh que le estaba hablando. Me gusta mucho cómo dice la Escritura el diálogo que se hace. El diálogo que se hace, qué bonito cuando el Ruach te habla y te dice las cosas. Qué hermoso, ¿verdad? Qué maravilloso que el Ruach nos hable de esa manera, en el cual podamos dialogar con el Eterno. Pero eso se puede lograr, ya que nuestros hermanos lo lograron, lo hacían. Nosotros también podemos lograrlo, ser sensibles a la voz del Ruach y poder actuar, ¿verdad? Esto poco a poquito el Eterno nos lo va dando de acuerdo a cómo vamos teniendo obediencia. Y en poquitas cosas, si hacemos algo que el Eterno nos manda, luego Él nos da otra cosa y así poco a poquito nos va dando cosas para obedecer. Y si el Eterno sabe que nosotros le obedecemos, entonces el Eterno nos da más. Por eso nunca hay que despreciar un servicio en la Keila, por mínimo que parezca. Porque ese mínimo, muchas veces los mínimos son los que sostienen a los grandes, a los que se ven más. Entonces, por eso ningún servicio, ningún ministerio en la Keila es pequeño. Todos son importantes. Baruch Hashem. Entonces vemos nosotros que pues realmente Saulo de Tarso ve por primera vez una vista que le cambia la vida, le transforma y empieza a predicar el nombre de Yeshua. Ahí en Damasco, en lugar de llevarlos atados a otros a Jerusalén, empieza él mismo y se hace discípulo de Mashiach y empieza a predicar igual que todos los demás, con denuedo, sin parar, sin detenerse,
porque Yeshua le estaba a él dando todo lo que él necesitaba para convencerse de quién él era, porque Mashiach conocía su corazón. Y Rab Shaul, a pesar de que mataba y demás, lo hacía creyendo que era una buena causa. Pero por eso el Eterno lo escoge, para que hable a los gentiles y a los reyes, que sea un instrumento para él. Vemos nosotros que Rab Shaul tuvo la ceguera durante 3 días. Durante 3 días él no vio, él no comió, ni él tampoco bebió. Entonces, aquí nosotros vemos que el 3 nos habla de lo perfecto, de lo completo. En el momento en que Rab, sí, porque ya en ese momento ya Rab Shaul, bueno, todavía no, ¿verdad? Faltaba poco. Ya más adelante él también tiene una comunidad, Rab Shaul, más del Minja, y ya es considerado rabino. Por eso le conocemos nosotros como Rab Shaul. Pero en ese tiempo, cuando todavía no tenía esa comunidad, pues era Saulo de Tarso. Pero de cualquier manera, Saulo de Tarso, en el momento en que dura 3 días sin ver, conoce la oscuridad, conoce el ser quitado de la vista. Nosotros podemos cerrar los ojos y de repente, pues no vemos nada, no medimos las distancias, son difíciles, nos podemos caer. Él lo vivió durante 3 días y el Eterno se lo dio para perfeccionamiento de su vida, porque lo estaba preparando para lo que iba a venir. Porque el 3 nos habla de la buena, la agradable y perfecta voluntad del Eterno. Y Rab Shaul tuvo eso. Entonces, en el momento en que él dice que en 3 días no comió ni bebió, entonces ahí también nos está hablando de algo muy importante. El alimento que nosotros comemos 3 veces al día, él no tuvo nada durante 3 días completos para que pudiera aprender a pues poner en primer lugar todavía al Eterno antes que ni siquiera sus necesidades físicas, ¿no? Eso fue un perfeccionamiento completo. Ahora bien, tomando en consideración lo que viene a hacer esto, Yeshua, lo que viene a ser en la última cena, decía, comed y bebed. Comed, que significa el pan, que significa mi cuerpo. Y bebed, mi sangre, ¿verdad? Aquella que nos está hablando del pacto. ¿Qué significa esto? Que él estaba preparándose para ya no matar al cuerpo de Mashiach, sino él se estaba preparando ya para comer el cuerpo de Mashiach, alimentarse entre ellos. Cuando nosotros estamos predicando unos y otros, hablando del Eterno unos a otros, estamos comiendo del cuerpo. Y también cuando lo aceptamos al cuerpo, con sus virtudes y con sus defectos, porque sabemos que nosotros todos somos imperfectos y tenemos fallas todos. Todos tenemos áreas de oportunidad y vamos de proceso en proceso. Pero cuando nosotros ponemos la mirada en el Eterno y no en el hermano, entonces esas fallas disminuyen, inclusive ya no las vemos, porque la mirada está en Adonai. Y eso es precisamente lo que le ocurrió a Rab Shaul. Tuvo un perfeccionamiento en el cual ya no iba a matar, sino iba a comer.
a comer del cuerpo, a asimilar al cuerpo de Mashiach, que somos tú y yo. Entonces, bien, ahora vamos a ver nosotros pues sí, efectivamente, sí había lo que es miedo entre los discípulos, porque Saulo de Tarso había estado matando muchos discípulos en muchas ciudades. Entonces, mientras les llegaba la noticia, no sabían si realmente estaba aparentando o si realmente el Ruach lo había cambiado. Hasta que llega el momento en que Bernabé, uno de los discípulos, habla a favor de Pablo y los trae con los hermanos y dicen, miren, esto le pasó a Pablo, ¿verdad? Y de esta manera, pues muestra cómo él empezó a predicar y él ya no era un perseguidor, sino ya era un discípulo. Entonces aquí vemos el testimonio tan grande, el testimonio que arrasa, ¿verdad? Más que las palabras. Eso es lo que el Eterno quiere de parte nuestra. Y así también, así como Rab Shaul, el apóstol Pablo, ¿verdad? Vemos también el ejemplo de Kefa, en el cual él también, lleno de lo que es el Ruach HaKodesh, haciendo prodigios también, tuvo la oportunidad de poder sanar a un paralítico, resucitó a Tabita, a una mujer que le querían mucho, ¿verdad? Y de esta manera, pues, él estaba mostrando, predicando el nombre de Mashiach, y creían muchas personas en Yeshua. Y de esta manera vemos nosotros también cómo Kefa, estando en lo que viene a ser su casa, en la casa de Simón, el curtidor, vemos que él estaba allí y de pronto él tiene una visión. En esa visión, ¿qué ocurre? Que ve una manta donde había animales que no eran kosher, se puede decir. Y entonces una voz le dice, mata y come. Dice, no, es que yo nunca he comido alimento impuro. ¿Y qué le dice la voz? No llames impuro a lo que yo he santificado. Y entonces en ese momento tocan a la puerta, llegan unos hombres y la voz le dice, hay unos hombres que vienen a buscarte, yo los he enviado. Y baja Kefa y dice, ¿a quién buscan? Yo soy Kefa. Y en ese momento le dicen, venimos de parte de Cornelio el centurión, un hombre que es un hombre pues que ha estado, tiene mucha oración, hace mucha limosna, era una persona entregada al Eterno que lo buscaba de todo su corazón y era un gentil. Entonces aquí nosotros vemos que Kefa en ese momento entiende de que la visión que se le había presentado se refería a los gentiles, porque los gentiles no se les consideraba puros, se les consideraba impuros. Entonces de esta manera el Eterno le muestra a Kefa que no llame impuro aquello que él ha santificado. Por ello nosotros tenemos que recordar que el Eterno no hace acepción de personas. Nosotros lo vemos al encender la menorá. En este caso nosotros encendemos 2 velas, ¿verdad? Pero tenemos la enseñanza que el 2 representa a la Keila. Nos habla tanto del judío como el gentil, el esclavo, el libre, el hombre y la mujer. Y aquí vemos nosotros que el gentil es un brazo del cuerpo de Mashiach. Por eso nosotros no tenemos que jactarnos y decir a alguien que no sea, no sé si nosotros seamos de sangre de judía, pero si alguien es de sangre judía no se debe jactar y decir, no, es que tú no eres de sangre judía. No, absolutamente, porque este mensaje, esta buena nueva que el Eterno nos ha permitido conocer, es para todos, para todo aquel que en él crea. No se pierda, mas tenga vida plena. Entonces,
Mashiach dio su sangre para cada uno de estos, judío, gentil, esclavo, libre, hombre y mujer, sin hacer acepción de persona. Entonces, por ello nosotros no debemos de hacer acepción de personas, porque si Él dio su vida preciosa, y Él la dio abundantemente, nosotros no debemos de hacerlo. Y entonces aquí viene nuevamente esto. Cuando Kefa va y se presenta con Cornelio, Cornelio le dice que un ángel le dijo que lo mandara a llamar. Y entonces es cuando Kefa empieza a predicarles y vemos que mientras él estaba predicándoles, el Ruach HaKodesh cae sobre ellos, se posa sobre ellos y empiezan a hablar en lenguas. Y se quedaron atónitos los discípulos que venían con Kefa, porque vieron que también a ellos se les llenaba del Ruach HaKodesh. Entonces, aquí vemos que también ellos fueron bautizados. Y allí se da cuenta, queda comprobado para Kefa, queda comprobado para lo que vienen a ser los discípulos y para el mismo Cornelio, ¿verdad? Que el Eterno es un Elohim bueno y que conoce el corazón sincero, que le busca. Donde quiera que se encuentre, aquel corazón va a ser escuchado, porque el Eterno escucha esos corazones, no los hace a un lado y los escucha, y los escucha precisamente y da lo perfecto para cada uno de ellos. Entonces aquí volvemos otra vez con el pasaje de Mashiach, ¿verdad? Comed mi cuerpo y bebed mi sangre. Entonces, el comed es comed a todo el cuerpo de Mashiach, sin hacer acepción de personas. Nosotros no somos quien juzgamos, el Eterno es el que juzga, y todo es de acuerdo a su voluntad. Entonces, por eso es muy importante que nosotros aprendamos a comer del cuerpo y que nosotros recordemos que cuando se predica, no tenemos o no necesitamos ver nosotros a quien predica, porque el que predica es un vocero de la palabra y el Eterno usa a todo su cuerpo para hablar la buena noticia. No todos somos llamados a ser profetas del Eterno. Y por ello, precisamente, nuestra mirada no debe estar ni en aquella persona que predica, porque ese es el mensajero solamente. La palabra que se da es del Eterno y nosotros somos aquellos instrumentos que el Eterno usa para compartir su dabar. Entonces, viendo esta situación, nosotros podemos confiar en el Eterno, confiar, como nos lo menciona el Tefilín, 115, ¿verdad? Confiad, Israel, confiad en Yahweh. Casa de Aarón, confiad en Yahweh. Leales de Yahweh, confiad en Yahweh. Dice, los muertos no le alaban, ni los que al sepulcro van. Pero nosotros bendecimos a Yahweh por siempre, porque tenemos el don de la vida. Y mientras tengamos el don de la vida, podemos ser esos hombres judíos, podemos ser Judá, podemos ser del linaje de Judá, y de esta manera poder ser librados. Que se rindan los enemigos, los gigantes, delante de nosotros, porque el Eterno está con nosotros y el Eterno cambia las suertes.
El Eterno cambia la pur de los que son suyos, de los que pertenecen a su linaje, que son hombres de alabanza. Entonces, por ello, nosotros, pues, continuemos en lo que es hemos sido llamados y estamos en lo que viene a ser somos parte de ese linaje, de esos hombres y mujeres que le alaban al Eterno. Somos Judá y de esta manera le reconocemos, le alabamos, le adoramos, le reconocemos a Él y aquel que vendrá, aquel que se manifestará, porque estamos ahorita en la luna de Elul y estamos preparándonos para aquella venida de Mashiach, aquella manifestación, donde Él se manifestará en sus testigos. Después del sonido de la trompeta, no sabemos en qué fecha, en qué fiesta de Yom Teruah, pero puede ser que Mashiach se pueda manifestar este 28 de septiembre, que será nuestra fiesta de Yom Teruah. Entonces, de esta manera, nosotros que podamos estar preparados, deseando a nuestro amado, anhelando a nuestro amado, para que podamos estar recibiéndolo a Yeshua HaMashiach en alabanza, como Él quiere ser recibido, nuestro Elohim. Que podamos nosotros realmente manifestar que somos de Yahweh. Baruch Hashem.